Pico, y siempre hablo de mi primera novela, una novela que nadie conoce porque solamente la he leído yo. Pero estoy trabajando sobre ella ahora. Está siendo todo un poco caótico en mi mente. He tomado una primera historia que escribí hace una cantidad ya de años considerable. Entonces, esta es la tercera novela que acabo, pero la segunda que puede leer la gente. Es una historia que conocía desde hace mucho tiempo. De hecho, es una historia que yo conocía antes de escribir Senderos Salvajes, que es la primera novela que publiqué. Es una historia súper curiosa, bastante extraña en cuanto a que no es fácil entender exactamente toda la serie de acontecimientos históricos que llevan a la población que vivía entonces en la Florida a vivir lo que viven en esta novela, pero si tuviésemos que resumirla diríamos que en un momento muy determinado de la historia, en el que a los británicos, sobre todo por no poder comerciar en América con productos que venían de Europa porque ese monopolio lo tenía prácticamente controlado España, empiezan a, gracias al Tratado de Utrecht, empiezan a importar, literalmente así lo dicen, así que voy a hablar así con esta tipo de lenguaje que utilizaban, importar esclavos, importar mano de obra esclava a sus colonias en América. Esto ocurría en las 12 colonias que había hasta 1738, porque la colonia número 13 de las colonias, lo que luego sería en Estados Unidos, las 13 colonias, es Georgia, que es la que está más al sur de todas. En esas 12 y luego 13 colonias, el número de esclavos, de población, de mano de obra africana, venida sobre todo en esa época del Golfo de Guinea, aumentaba mes a mes de un modo vertiginoso. Como en Florida esto no ocurría, Florida en aquella época era parte de la Capitanía General de Cuba, era parte de un territorio español, empezó a producirse algo que nadie conoce, que es un efecto llamada. Un efecto llamada de, oye, resulta que en España no solamente no hay esclavos, sino que desde el reinado de Carlos II, el último de los Austrias, están liberando a aquellos esclavos que escapan de las plantaciones británicas, les están dando un hogar, lo primero, que les están dando la posibilidad de ser libres y un arma para defenderse, que también en aquel momento era importante para entender luego cómo era la filosofía del territorio. Es decir, que eso empieza a ser conocido en las colonias británicas y ocurre una casuística extraña en la historia, porque luego eso cambiará, pero durante unas décadas hay un panorama por el cual mucha gente, mucha población africana escapa de las colonias y coge refugio en el norte de la ciudad de San Agustín, que es la capital de la Florida española. En ese marco tan extraño y tan desconocido, se crea un fuerte. El gobernador de la Florida, Manuel Confiano, crea un fuerte para guarecer y para dar cobijo a todas estas personas que estaban huyendo, que cada vez eran más. Ya en el año 1732 se cuentan por cientos, ya no por decenas. Entonces, esa población se le da un fuerte. Que esto luego es controvertido, porque mucha gente ya antiesclavista en aquella época, que parece que el antiesclavismo es posterior, pero ya hay pensadores antiesclavistas en La Habana mismamente diciendo ¿por qué no conviven con nosotros en la ciudad? Bueno, eso ocurrirá más tarde. A ver qué les la novela para ver qué ocurre en esas tensiones entre españoles y africanos. El caso es que todos pasaron a ser españoles en un momento determinado y aquellos que habían conseguido huir de las colonias se refugiaron en un fuerte que, y aquí un poco es donde marco la novela, no esperaba a nadie de la población de ese fuerte que se fuese a desatar paralelamente una guerra entre el Reino Unido y España. Cuando se desata la guerra entre el Reino Unido y España, se da la casualidad histórica única en cuanto a lo que se refiere a América, de que de repente los que habían sido esclavistas van hacia Florida, a atacar a Florida de territorios españoles, y los primeros en defender la línea española son los africanos que habían habido de sus plantaciones de esclavos. La primera vez en la historia que se enfrentan esclavos y esclavistas en un campo de batalla, pero no por una revuelta, sino porque son soldados en un frente, en un puerto de batalla en América, es 1704. La batalla de Fortemosé, la batalla de San Agustín, que se marca un poco dentro de una guerra que es la guerra de la oreja de Jenkins, que quizá mucha gente conozca más, sobre todo por otras batallas que sí que son más conocidas, como la batalla de Cartagena de Indias, con la Celeste, que sí que se han tratado más en la literatura y en la historiografía. Por supuesto, y acabo, en este marco, de este marco es el que me sirvo yo para escribir mi novela, porque mi novela en realidad no va de esto, pero imagínate, que se me lo contaba porque he perdido. No va de esto, pero yo marco unos personajes en esta situación. Yo marco a la hija del gobernador, en realidad 4 personajes. Hubo un quinto que descarté, luego hablamos de eso. 4 personajes. La hija del gobernador, uno de los esclavos,
un soldado y, aunque no aparece tanto la novela, es bastante importante también porque es la figura del propio gobernador. Con esos 4 personajes puedo construir una historia coral y me cuento lo que ocurre en estos años. Y se resuelve de un modo muy personal, porque aunque me gusta la novela histórica, obviamente estoy aquí porque escribo novela histórica, siempre creo que es muy importante que la trama se centre en personas, en personajes. Entonces, aunque el marco es el que os he hablado, es un libro de historia. Esto cuenta una historia humana. Una historia humana de una serie de personajes que se relacionan de una manera determinada con las circunstancias que les toca vivir. Pero, para entendernos un poco la época y dónde estamos, eso es un poco lo que sería el corte de la cultura. Has dicho, estamos en un periodo en el que hay una guerra abierta entre Gran Bretaña y España. A mí el nombre de la oreja de Jenkins me gusta más que la de Asiento, que es algo más formal, pero lo de la oreja de Jenkins creo que es... Y yo me imagino que habría mucha documentación, quizá más hacia esta parte que tú dices, hacia la guerra entre Gran Bretaña y España, Cartagena de Indias, las de Lezo, las naves, las guerras, las batallas navales, pero imagino que la dificultad para encontrar documentación sobre esta época, en este momento y en este sitio, habrá sido complicada. Ha sido, por desgracia, mucho más complicada de lo que yo me esperaba en aquel momento, porque caí un poco en la trampa de pensar, cuando di con la historia, o cuando di con el marco en el que iba a escribir mi historia, dije, esto es tan espectacular, que estoy seguro de que alguien habrá escrito ya sobre él, y no, o sea, realmente es muy complicado. Sí que hay algunas publicaciones, ahora en España se está empezando a conocer un poco, hace poco una editorial de cómics, Cascadora Ediciones, sacó unos cómics que se llaman 1840, y es precisamente sobre esta batalla. Pero es muy raro encontrar, es muy difícil encontrar información, al menos en esa primera búsqueda, ¿sabes? En esta búsqueda que llamamos la búsqueda de Google, porque cuando te pones a documentarte, la primera búsqueda es la búsqueda de Google, no nos engañemos. Esta imagen romántica de, bueno, es que he estado en Alejandría, no, vamos a ver, la primera búsqueda es la de Google, lo que pasa es que luego ahí vas accediendo a cierta información y ya las últimas búsquedas no están en Google. Pero la documentación para esta novela no estaba en la búsqueda de Google. Pero yo tenía que existir porque había leído una serie de libros, entonces yo decía, ¿cómo puede ser que no esté accediendo? Y desde ahí tengo que mencionar a una historiadora que fue clave, que me contestó 7 meses tarde. Esos 7 meses fueron el tiempo en el que me decidí a no escribir esta novela de Pelis Sendero Salvaje. Pero cuando me escribió ya dije, vale, ya sé cuál va a ser la siguiente novela, porque yo le hacía una serie de preguntas a una profesora arqueóloga de la Universidad de Florida, que lleva muchas décadas estudiando esto, que de hecho su puesto de trabajo está literalmente al lado de las marismas en las que estaba el fuerte de los africanos libres en Florida. Es decir, yo sabía que existía, yo aún no había estado, que ahora he estado, pero yo aún no había estado aquí, entonces todo era como, parecía un poco mentira, pero de verdad existe este sitio, esta señora que tiene un email aquí no me responde. Bueno, cuando me respondió a todas mis preguntas, me redirigió a otros historiadores, y a partir de conversaciones de email con él, que es un discurso muy pesado, voy adquiriendo información, voy adquiriendo documentación. Y toda una serie de textos que nos permiten luego construir el universo de la novela. Pero es verdad que en esa primera búsqueda, en ese momento en el que estás inspirado y te metes en Google, es muy difícil encontrar información sobre... Luego, a media escritura sí que hay un par de organizaciones, una es Hispanic Council que tienes en Madrid, que se dedica un poco a las relaciones internacionales entre Estados Unidos y España. Un amigo mío que de hecho trabaja allí, que es Juan Ignacio Bonechea, publicó un informe sobre esta batalla que vino genial. Y se lo dije, joder, ¿cómo has encontrado esto y esto? Si yo no lo tenía. Pues estaba aquí y sí que estaba en la búsqueda de Google, pero yo no me había sabido encontrarlo. Pero es verdad que me han ido ayudando una serie de personas que son muy importantes y que yo creo que parte del proceso de documentación muchas veces no es solamente la documentación física. Parte del proceso de documentación es dar con las personas que saben más que tú de esto, porque en este caso no habla histórica, pero son historiadores probablemente llevan mucho tiempo investigando una temática y tienes que apoyarte en ellos en la medida de lo posible y en la medida de que te pueden ayudar, porque ocurre algo que por ejemplo está Barcelona, que no vamos a hacer ahora, que es que yo creo que mucha gente, sobre todo aquí hay pocos escritores o tres y creo que le puedes compartir, no todos los historiadores, sobre todo los historiadores también, no todos los historiadores ven como unos ojos a los escritores de una historia. ¿Qué hace esta gente? ¿No me entiendo aquí? ¿Cómo lo van a contar? Y esto no pasa nada, también los historiadores, y lo puedo decir públicamente, y me meto mucho con ellos, ¿no? Entonces siempre hay una cierta resistencia inicial, pero hay que acceder a ellos. Yo creo que es fundamental en el proceso de documentación de una novela histórica tener algún apoyo para que en un momento determinado se pueda leer un capítulo o le pueda hacer un par de preguntas. A mí
y lo tuve por suerte en el Fuerte de la Florida, y gracias a tenerlo me animé a, digamos que las fisuras que yo tenía en mi documentación las supieron cubrir perfectamente, entonces dije, vale, me lanzo a subir esta historia sabiendo ahora sobre todo que no voy a faltar al respeto a un montón de personas que se sienten muy identificadas con lo que hicieron los afroamericanos los africanos en Puerto Hermoso. El gran colectivo que se ha dedicado, tampoco se puede decir que se ha dedicado de un modo exhaustivo, pero sí que ha ido históricamente exigiendo que se conozca esta historia, es el colectivo afroamericano de Estados Unidos. Porque es una historia en la que una serie de negros se rebelaron contra sus amos y tuvieron la posibilidad de enfrentarse, por supuesto, a los que habían sido sus esclavistas. Desde el punto de vista de la batalla entre Gran Bretaña y España, que también ocurrió, hay menos información. La información realmente de lo que se ha trabajado está en la confrontación entre esclavos y esclavistas. Y ahí sí que hay documentación, en Florida. Me dio también un empujón hacia adelante en el proceso de documentación el hecho de poder hablar con una de las personas que a día de hoy son recreadores históricos y que se disfrazan habitualmente de un historiador de Florida, que además es recreador histórico y que se disfraza generalmente de mi protagonista. Entonces, de repente fue una sensación de, estoy hablando con él, estoy hablando con mi personaje. Entonces ahí fue un intercambio de opiniones muy interesante para el proceso de documentación. Yo creo que ya cuando yo leí Senderos Salvajes, igual que ahora cuando leí El Fuerte de Florida, yo creo que tienes un equilibrio muy bueno entre lo que son los datos históricos y la ficción. Y también un equilibrio muy bueno entre los personajes reales y los personajes ficticios. Entonces, a la hora de crear y de escribir y de narrar todo lo que tú quieres narrar, ¿hasta qué punto es complicado encajar eso? Si es que es complicado. Bueno, es una de las bonitas dificultades que tiene, yo creo, escribir novela histórica. No es que sea una tarea sencilla, pero es precisamente, creo que, la tarea más agradecida. Entonces, aunque no sea especialmente fácil cuadrar todo lo que tú quieres contar con la historia, creo que es donde reside un poco la magia de escribir novela histórica. En contar una historia humana y, en la medida de lo posible, que esa historia y la evolución de esa historia no comprometa la historia. No comprometa la historia con mérito. Entonces, es verdad que yo intento hacer un equilibrio entre hechos ficcionados y historia real. Generalmente me gusta hacerlo a través de la mirada del personaje. Creo que mucha gente ha leído Senderos Salvajes por la Florida, se ha dado cuenta rápido, o no rápido porque es parte de la idea, pero se ha dado cuenta en algún momento de la novela, de que el personaje que yo utilizo para ficcionar ciertas tramas suele ser el protagonista. A mí me es mucho más cómodo inventarme la vida de un personaje y manejar a ese personaje como yo quiero desde el comienzo hasta el final de la trama, porque es mi protagonista, y lo que sí que hago es intentar nutrir a lo que es toda la narrativa de secundarios que fuesen personajes. Si lo haces al revés, corres el riesgo de que el personaje histórico no te dé lo que necesitas para contar la historia, y además es muy posible que los personajes secundarios caigan un poco en el peso. Se puede hacer también, es un instinto y cada uno al suyo, ¿no? Pero de esta forma yo, para empezar, puedo poner al lector en los ojos de mi protagonista sin estarlo poniendo en los ojos de la persona que existió realmente, y a la vez de esa manera justifico que ese protagonista tenga la oportunidad de conocer un mundo y conocer una época de muchos personajes que existieron realmente a través de sus ojos. De todos modos, al igual que en Senderos Salvajes, a mí me gusta mucho, cuando acabo la novela, poner un capítulo en el que digo dónde me he documentado, qué era cierto y qué no era cierto, y lo que he inventado y lo que no he inventado. Y generalmente al final de ese capítulo. Generalmente la gente dice, vale, ahora esto me queda claro. Hay alguna gente que me ha dicho, ¿por qué no existía este? Si era mi favorito. Y digo, bueno, no pasa nada, sí que existe la novela. Sí, porque por ejemplo, hablas de Manuel Montiano, que evidentemente era el gobernador, ya que estaba a cargo del Fuerte Mosé, sí. Y Juan León Fandiño, que es un pintas, porque Juan León Fandiño yo creo que debió ser todo un personaje en su época, y tú además le das un carácter muy especial, y que acaba resultando tan simpático, porque acaba resultando simpático, pero el tío era un pieza de cuidado. Cuando construyo, para que no lo sepa, cuando no estoy escribiendo novelas, estoy escribiendo guiones, que es mi otro trabajo. Yo trabajo en el mundo del documental y del guión, y tengo muy claro y muy analizado qué personajes juegan, según la historia que cuento, ¿no? Pero qué personajes juegan según qué roles en tu historia. Generalmente, cuando tienes un protagonista
que tiene una misión en esta novela y un protagonismo muy claro, que yo creo que es Samuel Durango, pero es verdad que está Teresa de Montiano, que es la coprotagonista, y que los dos tienen cada uno su trama y su objetivo, es una historia de búsqueda, uno está buscando al otro y la otra está intentando rescatar al primero. Tener un tercer personaje, tener un apoyo que te esté dando otra mirada de todo este mundo es interesante. Yo tengo en mi novela un personaje de Terraza, que es Samuel Durango, el personaje protagonista de la novela, es raptado y es devuelto de nuevo a los campos de esclavos. Tengo a la hija del gobernador, que conoce personalmente a Samuel Durango y que lía a una serie de personas para intentar ir en su búsqueda, pese a no tener la autorización del gobernador. Para mí era vital, ante esas dos historias que son dramáticas y son muy duras, sobre todo la de Samuel es una historia muy dura, que de manera sabe que, bueno, nos metemos con Samuel hasta las entrañas de un campo de esclavos siendo un esclavo, por lo que eso supone. Hay capítulos muy duros, quizá los que yo como nunca me he imaginado que iba a escribir capítulos tan duros, sino no suponer un trabajo realmente emocional tan grande escribir esa serie de sucesos. Cuando documentas y te das cuenta de lo que tienes que escribir, te das cuenta de la barbaridad que supone estar encerrado, encadenado durante muchos años de tu vida en un campo de esclavos, y eso es una carga dramática muy, muy pesada y muy dura. Entonces para mí era fundamental en esta novela tener un personaje que se saliese un poco de esa carga dramática, que estuviese un poco salado. Pues a mí me encanta escribir, es el personaje que más me ha gustado escribir, que es el capitán León Fandiño. Y es un personaje que existió realmente. Entonces yo aquí tenía un poco el miedo de decir, oye, estoy contando la vida de un personaje que existió realmente. Y yo mismo leía los capítulos y decía, le he convertido, está totalmente loco, es un imaginado de la vida. O sea, va por el mundo, pero me daba cuenta de que probablemente era lo más fidedigno, era lo más real que se puede hacer con ese personaje. Porque el capitán Juan León Fandiño, antes he dicho que la oreja en la que estábamos hablando para hablar de esta guerra, la guerra se llama la guerra de la oreja de Jenkins. Es una oreja que se le cortó a un capitán de un barco, a Robert Jenkins, que era un capitán inglés de un barco. La persona que le corta esa oreja a un inglés que está en un barco, sea o no sea cierto eso, porque hay mucha polémica en tanto a que si eso fue cierto, si le cortó la oreja, si no la cortó. El caso es que al que se acusa de haber cortado la oreja es un personaje increíble, gallego, llamado Juan León Fandiño, que pasó al menos 3 veces encarcelado a lo largo de su vida por insubordinarse, por pelearse con compañeros en el barco, incluso por haberle cortado la oreja cuando no debía haberlo hecho supuestamente a un marinero capitán de un barco inglés y haber desencadenado una guerra, que es verdad que la guerra hubiese sido sí o sí, de todos modos. Al final esto no es más que una excusa para... esta guerra fue el desencadenante de 10 años de tensiones creadas por los pactos comerciales. Pero el desencadenante de la guerra fue que un capitán le cortó la oreja a otro capitán, y realmente el Parlamento británico se exhibió de una botella de ginebra 9 años después de aquello, una oreja cortada, y dijeron, el capitán de Vigo, Galicia, eso así literalmente, está en inglés, pero literalmente así, que capitanea el barco la Isabela, le ha cortado la oreja a Robert Jenkins y le ha dicho que lo mismo le hará el rey de Inglaterra si a lo mismo se rey. Declaramos la guerra a España. Y esto fue el caso Usbel, esto fue el motivo por el que se declaró la guerra. Para mí era brutal, pero es la oportunidad de tener a ese personaje, sabiendo de lo que le acusan, y tratando de el capítulo 2 de la novela de trama y acompañar a los protagonistas, que tienen una historia realmente de mucho peso dramático. Pero tener a ese personaje, hace poco una lectora que leía y me decía, me ha encantado Jack Sparrow. Y decía, bueno, no era mi idea que fuese Jack Sparrow, pero entiendo el sí, entiendo por qué va así. Sí, porque es verdad que es un personaje que la está ahí a ver al venir, que se da cuenta de que uno está esclavizado total, pero que está constantemente tratando de llevarse todo a su terreno y sacar el máximo beneficio posible de todo. Bueno, pues ha sido tan divertido que escribir sobre él, que tengo ahí apuntado, no lo estoy haciendo, no tengo pensado hacer un futuro cercano, pero tengo ahí apuntado, vamos, es que no va a estar todo poco enseño, y si escribo una novela sobre Juan León Fandiño, y de relaciones como para hacerme el spin-off realmente de su vida, porque me he pasado tan bien escribiendo que ha sido muy divertido, ha sido muy divertido. Además las frases, dile a tu rey que lo mismo le haría decir, es una macarrada absoluta, ¿no? Como decir, a veces hay un huevo. Claro, es muy divertido, es muy divertido. Y ahora que hablamos de personajes, cuéntanos sobre el quinto personaje. Bueno, la trama se sustenta fundamentalmente alrededor de 4 personajes. Esos 4 personajes son el gobernador de la Florida, su hija Teresa, que irá en la búsqueda de este esclavo al que se llevan, el propio esclavo, Samuel Durango, el protagonista, y Juan León Fandiño, que como ahora parece que está de moda, es Jack Sparrow, pero en realidad no es Jack Sparrow, es un capitán español que luego una guerra. El quinto personaje sale en la novela y es Arredondo Pirelli, es un
italiano que sirvió de arquitecto y de creador de las defensas y de alguna manera diseñó desde 1733 las murallas, los caminos y la mayoría de las defensas de la Florida. Ahora hablamos un poco de la Florida, que yo creo que es muy interesante. Este personaje me parecía fascinante para ser el quinto personaje, que ponía un poco de cordura a la hora de, oye, nos van a invadir los británicos, necesitamos establecer una serie de defensas aquí, y realmente era un protoilustrado, porque la ilustración no estaba en su mayor apogeo, desde luego en Cuba no estaba, pero era un protoilustrado, era una persona que venía de Milán, que sabía mucho, que había estado a cargo de la ciudadela de Barcelona, tenía muchos conocimientos tácticos militares, y ese personaje que me encanta y que en la novela aparece, hay un momento determinado en que se va a La Habana, y esto hasta ahora no lo había contado, pero bueno, hay un momento en que se va a La Habana, y ahí le perdemos, ya que la novela, hay un momento determinado en que Redondo deja de aparecer. Yo me di cuenta, leyendo la novela y luego hablando con mi editora, que la tensión dramática estaba en Florida. Y no salir de Florida era lo que hacía que la novela tuviese una sensación de agobio constante. De estamos en Florida, abandonados, muy lejos de Cuba. Cuba es la isla rica, para hacer la historia. Cuba es la isla rica, la que tiene las defensas, la que tiene el peso económico y militar. Nosotros somos Florida, estamos aquí abandonados a merced de que vengan los ingleses y nos arrollen en 3 días, pero no tenemos defensas suficientes. Entonces, si yo me llevo la narración, como me di cuenta cuando hice la primera lectura, con Arredondo a La Habana, de repente perdía esa angustia de estar en los campos de fronterizos de Florida y estaba viviendo como otra novela, me parecía que salía de ahí. Así que con todo el dolor de mi corazón, no ando por haber escrito La Habana, sino por todo el tiempo que he hecho documentándome sobre cómo La Habana desapareció. La Habana desapareció y la novela perdió, pues me parece que casi 100 páginas. Y me la cargué. Algún día a lo mejor ese texto volverá, no sé, pero me centré en Florida. Y me centré en Florida, que es un poco lo que te venía a contar, porque realmente creo que lo que fue la Florida española, recordemos que el territorio que hoy día pertenece a los Estados Unidos, el primero que es alistado y luego colonizado por una nación europea es Florida precisamente, muy cerquita ya Nuevo México, porque desde 1610 se funda Santa Fe en Nuevo México, pero la fundación de Santa Fe en realidad y la de Florida vienen de fuentes diferentes. Para que nos imaginemos y simplificando un montón, en realidad la fundación y colonización posterior de Florida tiene más que ver con Cuba que lo que ocurre en Nuevo México y luego California, que tendría más que ver con México. Son historias un poco aisladas, aunque la gente habla de la presencia española en Estados Unidos, que es cierto, pero esa presencia española debe de raíces diferentes geográficas o evidentes. En el caso de la Florida, que había sido descubierta por Concedero en 1515 y luego había empezado a ser colonizada ya en serio por Pedro Menéndez de Avilés, que es un asturiano que coloniza y funda San Agustín de la Florida en, voy a decir mal, no, voy a decir 1567. Lo que ocurre en Florida es que durante muchos siglos, casi 300 años, pese a un periodo que es británico, de de unas pocas décadas, casi 300 años es española, casi 300 años se crean importantes redes, sobre todo de misiones, en el siglo XVII españolas, está muy poblada, pero a medida que avanzan los años va perdiendo población y va perdiendo importancia, porque la expansión de las colonias británicas, sobre todo cuando ya fundan Georgia, es tan arrolladora en cuanto al desequilibrio de habitantes y sobre todo por el desequilibrio económico que suponía el hecho de tener esclavos, que enseguida Florida empieza a ser un lugar en el que ningún gobernador quería permanecer más de 3 años por miedo a morir. O sea, el protagonista Manuel de Monteano acaba pidiendo el traslado a Panamá, diciendo, es que nunca sé en qué mes o me va a atacar un pirata y va a acabar con Florida, o nos van a llegar los ingleses y nos van a arrollar, porque la fuerza militar era totalmente desproporcionada. O sea, si realmente los británicos hubiesen tenido la oportunidad de ponerse de acuerdo entre ellos, que no lo consiguieron por las tensiones entre escoceses e ingleses, si hubiesen tenido la posibilidad de organizarse bien y de haber invadido Florida, hay varios momentos de la historia en los que hubiesen invadido Florida de una forma muy sencilla. Lo que pasa es que hubo una serie de estrategias, y Arredondo fue un responsable de ellas, muy interesantes, que fueron una serie de informes falsos, sobre todo en el siglo XVII, que les hacían llegar al principio a Savannah, que era la capital de Georgia, luego ya más tarde fue al estado de Virginia, por las que les daban cifras del número de habitantes totalmente exageradas. Florida, cuando hacían unos censos falsos, el padre Ginés hizo uno. El padre Ginés era un importante sacerdote ahí en Florida. En 1752 hizo un censo en el que exageró las cifras solamente porque sabía que tenía espías británicos
en la sala de censo. Entonces, alguien habla con el gobernador, y esto está en una de las cartas que el gobernador le envía, que está en el archivo en Madrid, en la biblioteca, dice: vamos a decir que San Marcos de Apache tiene 6.000 habitantes. San Marcos de Apache tenía 600 habitantes. Literalmente le ponen un cero. O sea, estas cosas más zafias que se han visto, poner un cero, dieron una reunión y hay un historiador ahí muy interesante que dice que gracias a eso salvó Florida, porque cuando llega el informe a los británicos dicen 600, tienen unidades de artillería, no tenían unidades de artillería en Florida para defender. O sea, realmente hay una serie de mentiras que sirvieron para mantener en algunos momentos muy críticos de la historia a Florida, que era un lugar muy complicado de defender, salvo las bahías en las que estaban las ciudades, obviamente, pero era un lugar pantanoso, sobre todo al norte, era un lugar en el que aún había tribus hostiles, estaban los Yamasee, que se llamaban los Creek, luego los Seminolas, que se agrupan todos ellos juntos y forman una de los aliados más interesantes para los españoles durante muchas décadas. Pero realmente Florida era el lugar más peligroso, probablemente, que había, al menos en América septentrional, vamos a decir, para defender, y el que habitan los personajes de la novela. Es un lugar en el que uno tiene que estar constantemente al acecho de cuál va a ser el próximo ataque, de la posible compra por parte de los británicos del territorio y de las posibles traiciones internas que son muy importantes ahí. De todas formas, yo te comentaba antes que siempre en cualquier novela y en esta el equilibrio entre datos históricos y datos ficticios es una constante, pero yo creo que también es una constante lo visual, que tú eres describiendo paisajes. Yo imagino que tu profesión tiene mucho que ver en esto, pero leerte es ver. Los paisajes están maravillosamente descritos, el clima, incluso el terreno, te hace sentir esa humedad, incluso el barro, ese arranque de la novela, que esas 3 primeras páginas son una absoluta maravilla, que cualquiera que las lea se va a enganchar a la lectura seguro. ¿Cómo esa profesión tuya no es fácil llevarla luego a una página? Ahora hemos hablado que más veces me han dicho creo que es bueno, creo que es positivo, creo que no es tan intencional como natural, supongo que cada uno tiene una forma de escribir, esa es la mía. Yo he dedicado y dedico mucho tiempo de mi vida a escribir guiones, estoy pensando todo en cómo se ve. La única diferencia, que es una enorme diferencia cuando escribes una novela, que es lo mejor que se puede escribir en el mundo, por lo siguiente. Cuando pides un guion, estás pensando, antes por eso de mi guion documental, en lo que estás pensando, ¿cuánto nos va a costar esto? Y aquí yo puedo hacer lo que quiera. Yo aquí, si hubiese querido, no lo hago porque mis editores no publican mi novela, pero si hubiese querido, en medio de la invasión británica, bajo un extraterrestre, porque el papel lo aguanta todo. Y yo cuando pido el guion digo, no tenemos presupuesto ni para tener un caballo en el rodaje, así que el tío ya no va el caballo andando, pues imagínate va a poner un extraterrestre. Aquí no, ¿sabes? Aquí va a hacer lo que gana. Entonces tienes una libertad que realmente yo siento a la hora de escribir novela que en mi otro trabajo no tengo. Pero quizá por eso, quizá también por la influencia de estar pensando en lo visual, digo yo, porque si no hay otra aplicación, es posible que esté siempre tratando de que al menos sí que sea muy plástica la forma de escribir. Que una cosa que sí que intento, y esto lo hago conscientemente, es que las frases tengan cierta musicalidad. No puedes escribir solamente frases muy largas si estás hablando una novela. Es algo que yo como lector me ocurre. Tienes que tener una frase larga en la que preparas el espectador de lo que está pasando, pero si ahí hay 3 hachazos, cuéntalo, que las frases suenen como hachazos. Cuéntalo en 3 frases cortas y luego vuelve a prepararnos. Cuando se ha caído al suelo, vuelve a decirnos cómo se siente el personaje a la hora de hablarse. Pero intenta de alguna manera, o yo lo intento de alguna manera, porque es mi forma de escribir y como me lo paso bien, intento transmitir esa musicalidad y esos ritmos a lo que está pasando en el capítulo que estoy escribiendo. El comienzo es verdad que empieza la canción que empieza en media res, con un personaje huyendo a través de una selva prácticamente, de una zona muy pantanosa. Yo me acuerdo que yo ese día era mi novia, no había leído nadie, así como mi anterior novela de los salvajes sí que había leído un par de amigos y tal, pero esto solamente, casi estaba acabada, no estaba acabada del todo, pero estaba casi acabada y se la de a mi novia. Que es muy crítica, es horrible, es la peor crítica del mundo. O sea, yo lo hago y sufro, cuando lo hago me voy así, me digo, la verdad. Y cuando llevábamos un poquito, llevábamos unos minutos leyendo, que yo sé que está en el primer capítulo, que es este que comentas, ¿verdad? Y escuché, estaba muy cerquita, y yo escuché, acabó bien.
Y lo de los elementos naturales lo busco mucho. En Senderos Salvajes me centré y obsesioné durante muchos capítulos los centrales de la novela en que el lector tuviese frío. Y las sensaciones tiene que tener frío, tiene que tener frío, tiene que tener frío. Cuando quieres que el lector tenga frío, lo que no puedes hacer es poner el capítulo. Era 2 de enero, hacía frío. Entonces, tienes que intentar jugar un poco, ¿no? La mayor de lo posible. Entonces, si tú ya estás escribiendo, hay un ejemplo que pongo cuando intento hablar un poco, ahora que estoy yendo a algunos institutos a enseñar a algunos chicos a escribir y a tratar de que usen el lenguaje de un modo un poco más rico. Vimos textos y hay uno de ellos, lo ponía un ejemplo hace una semana o 2, que me decía, su personaje, ¿no? Un chico que está escribiendo, su personaje era, dice, le da asco a las cosas asquerosas. Y le dije al chico, hombre, ya, pero no vamos a contarlo así, ¿cómo lo podemos contar? Decía, vale, le da asco, por ejemplo, cuando tiene que leer algo blando, me decía. Y yo decía, y se me ocurrió sobre la marcha y dije, vale, en realidad esta es la forma en la que tiene que entenderlo el lector, y se lo expliqué a la gente. Digo, si tú le dices que es una persona que le repugna meter el dedo para ver lo que se ha quedado de comida después de fregar los platos, porque se queda, y las uñas, y ya me puedo empezar a poner una cara así como diciendo, pero qué asco. Y dije, esto es, ¿sabes? Esto es lo que tenemos que intentar conseguir. Ahí es donde vamos, ¿no? Entonces, esa obsesión con el frío en Senderos Salvajes, que yo decía, los calcetines mojados, que le da golpes, que no los seca, que le dicen que hay que irse ya y todavía sigue mojado, pone el fuego, pero el fuego parece que está frío. Esa obsesión de frío yo la tenía aquí con la humedad. Yo quería que fuese, que la humedad fuese un poco, esta frase misma ya la voy a decir, lo siento, es un personaje más de la novela. La humedad es un personaje más de la novela, pero sí que de alguna manera es verdad, porque sí que quiero que sientas ese agobio, ese calor, el sudor por la frente, si dejo de picar en el campo de clavo para secarme el sudor me dan un latigazo, pero es que ya no veo, entonces lo voy a hacer y me llevo el latigazo. Esa sensación realmente de estar ahí metido, yo creo que era necesaria para luego también tener cierta satisfacción, porque luego no todo es la mala novela, hay momentos en los que empieza a ir bien, pero si no lo has pasado mal previamente, quizás luego no es satisfacción suficiente. Entonces, por eso el clima, aparte de lo que me gusta mucho, yo creo que está muy conseguido, tanto en el anterior como en este. Pues sí que es cierto que agobia. Y también me ha gustado mucho esas páginas que dedicas a poner mapas de situación, a ubicar al lector en dónde estamos, en los nombres de las ciudades, una relación de personajes para que quede muy claro dónde nos estamos moviendo, los reales, los ficticios. ¿Tú crees que en una novela histórica esto ayuda al lector como tal o a ti te gusta simplemente colocarlos, bien colocaditos? No te sé decir, yo sí que sé que cuando yo leo novelas históricas, también porque yo soy un lector muy caótico, lo peor, o sea, yo soy un lector que, o sea, yo, y esto hay gente que, yo cojo una novela que me apetece tenerme mucho encima, no salgo de aquí, y cojo y empiezo a hacer la novela. Y digo, hasta el escritor. Y me echo 3 capítulos para atrás y digo, pues está guay, lo voy a afinar un poco, ¿y este quién será? Venga, me leo. ¿Sabes? A lo mejor llevo una hora oscilando por el medio, para ver qué estilo, cómo es el ritmo, cómo funciona. Claro, si lees así, ni con relación de personajes ni nada, de nada. Pero sí que yo entiendo que hay gente muchísimo más ordenada que yo, de hecho estoy rodeado de ellas por fortuna, a que les gusta coger una novela y entender bien desde el principio lo que está pasando y dónde va y quién está uno de los personajes. Entonces yo hago ese esfuerzo para que gente que es caótica y que necesita tener todo ordenado tenga aquí su relación de personajes, sus mapas, etc. No creo que sea necesario. Yo tengo novelas históricas, yo como lector leo de todo, no solamente de novela histórica, aunque escribo histórica. Y sé que la novela histórica es especialmente sencillo perder al lector si te pones a dar muchos datos, te pones a meter muchos personajes de más cuenta. Yo intento no hacerlo. Sí que me gusta que se note que yo vivo en un universo real, un universo rico, en el que esos personajes existen, pero intento trabajar muy bien el hecho de a cuáles de esos personajes le doy protagonismo y a cuáles no. Si un personaje no es necesario, no voy a estar de pie durante 4 horas. O sea, no voy a estar 4 páginas dedicadas a él. Voy a decir quién era y bueno. Y en mis novelas históricas favoritas, que son muchas, pues no sé, por ejemplo, pues mi favorita, la única que sabría poner en el top 1 es el Eje de Delibes. Tiene un pequeñito mapa, ¿no? de la provincia de Valladolid y tal, es más que suficiente, no hace falta mucho más porque el Eje de Delibes no requiere la histórica. Pero en otras, no sé, en el río de la lluvia, en Tierra de México,
A lo mejor sí que es necesario entender un poco dónde está Hernán Cortés, dónde están la serie de personajes. Entonces depende de la novela. A mí me ha gustado hacer con esta porque sí que tengo la sensación de que había muchos frentes, de que estaban los británicos, estaba la gente de las plantaciones, estaban los españoles, y tenía un poco, parece como que te pedía un poco la novela que el lector, cuando quisiese, pudiese volver al principio y decir, ah, vale, que este es el capitán general de Cuba, o que este es no sé quién, para entender bien la novela. Antes de dar paso, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo tengo una curiosidad. He estado cotilleando un poco también por Google, que para eso San Google es maravilloso, y he visto que hay en la Florida hay una recreación, el blog y el museo, que llama sobre la batalla, y he visto imágenes absolutamente increíbles, fascinantes, uniformados. Sí, allí todos los años se hace la recreación de la batalla, y ahí, depende del año, con el COVID han sido menos, pero aquí nos sorprendería, ¿no? Porque sorprende. Aquí, desde España, ves a 50 o 60 afroamericanos, recreadores históricos, vestidos con la bandera española, con la cruz de Borgoña, gritando por España. Estamos viendo porque verdaderamente choca mucho. Y es lo que te decía, es verdad que se produce esta paradoja en la que los Estados Unidos se está cada vez más tratando de divulgar y de enseñar lo que fue el pasado hispano, no solamente español, pero luego también fue mexicano, pero el pasado hispano en general de su propio país. Y yo, yo cuando escribo una novela histórica intento huir por todos los medios, yo obviamente tengo mis ideas políticas, pero intento huir por todos los medios de trasladarlas aquí. Pero ocurre que a mí, aunque me lea gente de todo tipo en España, me lee generalmente un lector de centro-derecha, porque generalmente, es algo que ocurre en España, no tengo por qué ocurrir, la historia de España está más trabajada, sobre todo en América, la parte colonial, está más trabajada por el lector a que le gusta leer este tipo de historias de la historia de España, que suele ser más conservador. Pues, y de repente te das cuenta que en Estados Unidos ocurre exactamente lo opuesto. Es un caso muy curioso. ¿Por qué? Porque las minorías o la presencia hispana se defienden más desde posturas más afines al Partido Demócrata y Republicano, tradicionalmente, no lo sé. Pero entras a hablar de este tipo de cosas y te sorprende ver un poco las miradas diferentes sobre un mismo tema, que es lo que yo suelo defender, ¿no? El tema es el tema, no hace falta politizar nada. O sea, esto es algo que pasó de verdad. Esto es historia. Esto es historia. Entonces, a día de hoy es muy interesante, y aquí sería muy descabellado ver, pero ocurre, ver a un montón de afroamericanos arrodillados con el Black Lives Matter, que ocurrió el año pasado, enfrente de Fuerte Mosé, con banderas españolas, pero con la cruz de Borgoña, todas en alto, y todos con el afroamericano, con el puño en alto, cantando allí, y dices, ostras, es una cosa que aquí sería complicado de ver, pero es muy bonito, porque en realidad lo que están haciendo representa algo que ocurrió de verdad históricamente, que fue que un grupo de africanos españoles ya defendieron su libertad en un fuerte entre los socialistas británicos porque hubo una guerra. Entonces, ese conflicto hace que se produzcan esas paradojas históricas que son muy interesantes. Y de hecho yo en mis dos novelas, y en la que estoy hablando de otra hora, de la que jamás voy a decir nada, me gusta bastante, me lo paso bien, y no lo digo mucho, pero es cierto que me gusta mucho poniendo al lector en tesituras en las que a priori se puede sentir incómodo. Yo cojo incómodo, no quiero que el lector le salga la novela, eso no es lo que digo, ¿vale? Eso no es algo grande. Pero lo que quiero es que se plantee una serie de cosas y cuando esté leyendo me sorprendan ciertas cosas. La primera novela, había gente que la leyó, la primera novela, cuando hablo de Manuel Lisa, El Sendero Salvajes, es un cazador de bisontes que abre rutas comerciales y que negocia con el tema de las pieles cuando va hacia su ruta por Missouri. Había mucha gente que me dice, qué bien, es una novela sobre caza. Y luego la gente me decía, es una novela en contra de la caza. Y había una discusión entre, no sabía muy bien si yo estaba escribiendo a favor de la caza del bisonte o estaba escribiendo en contra. Y eso está hecho a propósito. Porque en realidad esto no es una novela sobre pro-caza o anti-caza, es una novela sobre un cazador. Entonces la idea es que el lector luego haga su lectura. Y aquí pasa algo parecido. Me gusta poner a la gente en esa tesitura, lo hago del modo más correcto posible, porque nunca jamás ni me mojo porque no es mi papel, ni tampoco entro mucho en esos puntos, pero sí que es verdad que me gusta que el lector tenga diferentes opiniones sobre la leyenda y que en la medida de lo posible, si puede cambiar alguna de sus ideas o enriquecerla, pues estupendo. Pero esto fundamentalmente no es una historia, entonces es una historia y si ocurren esas cosas para novelas es lógico, porque a todos cuando leemos cosas aprendemos de nuevo y nos enriquecemos. Pero es secundario. Pues abrimos turno de preguntas. ¿Alguien se anima o sigo yo?
Venga, hay que subrayar que Santi fue uno de nuestros heroicos visitantes en el certamen de 2020, aquel certamen tan extraño que tuvimos por el COVID, en el que tuvimos poca ocasión de rozar y de hablar, pero este año en condiciones normales tenemos una oportunidad de charla. Pero quería preguntarte porque, a ver, además, que me la pregunta porque ha dicho la primera novela. La primera novela la publicaste la escribiste sin saber y sin intenciones de nadie, y esta, la segunda la presentaste al certamen sin tener certeza de que te iban a publicar, que no se publicó, pero esta sí la has escrito sabiendo que te iban a publicar, ¿entiendes? ¿Cómo ha cambiado tu enfoque? Es decir, tu planteamiento de la novela o de qué querías hacer, ¿ha cambiado el enfoque, la forma de trabajo, cómo has afrontado la escritura? Yo creo que soy mejor escritor. Eso de creo que soy mejor escritor, te voy a abrir una cosa que pienso, que es que para escribir una novela hace falta creatividad, tres cosas. Creatividad, ser muy pesado eso. Paciencia, persistencia, estar ahí muchas noches. Y luego tener ego. Ego no desmesurado, porque si no está mal. Pero cierto ego hay que tener para escribir una novela. Porque tú piensas que todos los días te pones a escribir y estás pensando que esto es bueno, es que la gente tiene que pagar 28 comprarse esto. Porque una gente normal que me tiene que hacer el dedo diría, no, esto es bueno, pero no tanto. Porque ¿quién me va a publicar a mí esto? Tal. Ese ejercicio de ego, que muchas veces se puede entender como algo negativo, en realidad un puntito de él es positivo, porque es lo que realmente muchas veces cuando tienes un día de bajón o dices, esto no me van a publicar, tal, te empuja a decir, no, sí que crees en ello, ¿no? Porque en realidad ese puntito de ego de que te hablo, yo en realidad lo relaciono más bien con una pasión muy fuerte y una creencia muy fuerte de lo que haces lo estás haciendo por algo, Si no crees tú en eso, nadie va a creer más en tu historia que tú mismo. Eso todo el mundo tiene que claro. La gente te va a ayudar, tienes a tus editores, tienes a un montón de amigos estupendos que te invitan a un certamen y eso hace. Pero si no crees tú en tu historia, no vas a dar de venir. Esto porque te contesto yo con la más pregunta. Porque en realidad lo que te mueve el motor siempre es eso. El motor siempre es, creo que esta historia es buena, creo que la voy a publicar. ¿En qué cambia cuando ya te han publicado la novela? Yo creo que simplemente cambia en que la seguridad, en que necesitas un poco menos de ego, porque ya te han cubierto, ya lo tienes un poco cubierto, ¿sabes? Ya te han dicho, oye, que es buena, que no sé qué, que mi primera novela fui finalista de este certamen, luego me dieron el Libris a Mejor Autor Novel, de repente es como, bueno, esta gente, que no son mi madre, me está pareciendo muy buena esta novela, están muy contentos y tal. Entonces, ya no necesitas este cataclismo, ese ego, porque ya te lo están echando. Entonces eres un poco más libre, en el sentido de que vas más tranquilo a la hora de escribir. Lo único negativo que puede tener es que te autocensures un poco, porque yo hablando con mis editores, oye, ¿estamos escribiendo una nueva novela? Sí, ¿de qué va? De esto. Ah, muy bien. ¿Pero es más de esto o tal? Porque algo que es muy habitual cuando escribes novela histórica, a mucha gente le pasa, seguro que a los autores que estés aquí también me pasa, es que dices, a ver, ¿puedo cambiar radicalmente de género después de mi primera novela que he publicado? A lo mejor no tendría mucho sentido, porque a la gente le gusta Senderos Salvajes, tendría más sentido publicar esto que no publicar ahora mismo un literatura infantil japonesa. Podría hacerlo. Pero es verdad que te condiciona un poco el, oye, esto ha funcionado, me ha gustado, lo he pasado bien, si no me tiene sentido, ¿no? Pero me ha gustado, me lo he pasado bien. En mi caso, la América colonial, la América virreinal española funciona, me gusta, creo que tiene 1000 historias por contar que aún no se han contado y te apoyas un poco en eso para seguir escribiendo por ahí. Ahora con la que estoy escribiendo ahora, que es Secreto, sí que me pasa que la duda que tenía ahora de escribirla o no era si quería hacer algo que se alejase mucho de las dos primeras que me han publicado. Yo creo que tienes esa duda de forma innata porque dices, si ha funcionado esto, tengo más o menos asegurado que esto funcione, puede que esto otro ya no. Creo que es como una duda normal y habitual. En mi caso tengo la suerte de que la sequía esta del escritor, de la que he oído mucho, es que no sé de qué hablar, nunca me ha pasado. Es muy pesado, mucho, tengo 100.000 historias que contar, si no tengo una, tengo otra. Al final apuestas por la que crees que es mejor y que tiene más potencial y que al lector le va a gustar. Yo creo que te pueden, lo que así como en resumen es, tienes un poco menos de presión porque ese ego impostado ya no es tan impostado, te lo estás cubriendo diciéndote que oye, que muy bien, que nos ha gustado la primera. Pero es verdad que a la vez te añades tú me salgo del Cristo,
me voy totalmente de lo que he publicado hasta ahora. Ahí está un poco la duda de nosotros. ¿Alguna pregunta más? Daniel. Bueno, primero me encanta escucharte, o sea, por la pasión que transmites y porque se nota que disfrutas un montón de tu trabajo como escritor. Eso por un lado. Por otro, hay una cosa que has dicho que se me ha quedado porque se me quedó grabada de una presentación de un libro hace unos años, que el autor dijo que había eliminado 200 páginas del manuscrito inicial. Tú has dicho que has eliminado unas 100 del tema de todo el tema de La Habana. Eso tiene que ser como que te arranquen un brazo, ¿no? Tienes una decisión durísima. Terrible. Además, yo soy así como muy pasional. Y luego se me pasa. Pero tengo una hora, pero es como si me hubiese una puñalada, ¿eh? O sea, tengo una hora que de repente digo, vale, es que lo mejor es quitarlo. Ya te convences de ti mismo. Y esto fue un domingo, yo he hecho mucho baloncesto. Estaba jugando en Real Madrid baloncesto. Y es otra cosa que me mata, que me quita nivel de vida. Y fíjate cómo estaba con lo de quitar las páginas de esto de La Habana, que apagué el Madrid baloncesto. A ver, que no puedo con todas las emociones, ¿sabes? Iba perdiendo además contra el Barça y yo no puedo con esto. O sea, que realmente lo pasas mal, o sea, yo, al menos en mi experiencia, lo pasas mal. Pero te tienes que engañar un poco a ti mismo y te vas por la novela, es porque quede mejor, es porque sea realmente que funcione mejor la narrativa y que la gente sienta de verdad que está atrapada con estos personajes, en este caso en Florida, y no me quiero llevar una narración a La Habana, pero duele. Hay algunas cosas que se lo contó un amigo mío esto y me decía, pues ponlo como un contenido adicional no sé qué, y dije, bueno, verdad que nunca había pensado esto, ¿sabes? A lo mejor luego tiene una salida diferente, pero duele. El montaje del director. El montaje del director nunca me había pasado, con lo anterior no me pasó, de hecho me pasó lo contrario. O sea, que ahora mismo he tenido las dos experiencias, porque con lo anterior, tras un par de lecturas me di cuenta de que había unos capítulos que eran importantes para entender el recorrido del personaje y que yo no había hecho suficiente hincapié en su relación con otro de los personajes. Entonces dije, me falta, y no pasa nada, porque no están las lecturas, me falta contar qué pasa aquí y añadir. Así que he vivido las dos, he tenido que añadir y me han imputado un plazo. Y cuando te pasa eso, por ejemplo, con la anterior novela, ¿reescribes el capítulo o...? Sí, bueno, empiezas diciendo a ti mismo, basta con añadir estos 3 párrafos aquí que me han encantado y lo que has preguntado no, y entonces te tiras al final 2 o 3 semanas, en mi caso, no sé cómo depende del ritmo que tú le cada uno, pero sí que creo que es imposible añadir lo que supone, entonces acabas cambiando al menos los capítulos que están antes y después que ese, sí que acabas alterándolos y es más necesaria que nunca una relectura porque a lo mejor has introducido algo que cambia las cosas, entonces se van añadiendo las lecturas a la pila pero bueno, es parte del proceso. Pablo, Voy a ser malo. Venga, a ver. venga, va. La portada. Hablamos de negros y todos los que aparecen son blancos. Eso, si estuviese aquí Carlos Alonso, editor jefe, esto se habló, una conversación de 40 minutos, yo diría, personalmente, por teléfono. Según su punto de vista, es negro. ¿El negro qué? El cabarete que usted es un latillo, ¿no? Yo es verdad que no es blanco tampoco. Entonces dije, vale, bueno, me parece bien. De hecho, estos sí son, aquí no sé si hay la pero estos personajes que están defendiendo el fuerte son más negros. Pero es verdad que sus colores son un poco... Hay líneas que hablar. Yo me lavo las manos, hablas con Carlos Alonso, con Manuel Calderón, que es el ilustrador. A mí es una mujer que me gusta mucho. Es una cosa que al principio no sabía si me iba a gustar o no, pero me quedé como pensando en lo que es el hecho de que guarda cierta relación estética con la de Senderos Salvajes, la anterior novela, yéndolas juntas me fascinan. Pero es verdad que también me ha llevado que alguna gente me ha dicho, pues es la continuación. Pero no tiene nada que ver, que son novelas independientes, aunque hay alguna sorpresa para el lector de Senderos Salvajes que he metido en el fuerte de la Florida y hay gente que le ha hecho mucha ilusión encontrarse sorpresas
de la otra novela en esta, algunos cameos, realmente son novelas independientes. Y los 90 es un tema de cada uno de una manera diferente. La pregunta. Yo soy daltónico, no sé. ¿Alguien más? ¿Cómo haces para compaginar cuando estás escribiendo, escribir documentales y escribir las novelas? ¿No se te cruza ahí? Sí, totalmente. Es verdad que lo que decía antes de broma, pero que es verdad, lo de soy un lector un poco caótico. Sí. También no soy escribiendo, no soy... Es verdad que no documento muy conceptualmente las cosas. O sea, que tú escritor de mapa nada. Sí, pero bueno, sí, literalmente como lo hago es, yo me documento durante una serie de la novela, una de ellas me lleva unos 7-8 meses de documentación y otra un poco más. Y ahí no tengo toda la documentación todavía escrita. Ahí me lanzo a escribir, porque tengo mucho miedo a haberme documentado mucho de un tema y que luego no fluya la historia. Entonces enseguida me lanzo a escribir y cuando empiezo a escribir, yo sí que sé cómo acabar la novela. Esto que dice la gente de los personajes, se me ha cargado este personaje y está de que no, mío va por donde yo digo. Pero cuando, o sea, yo sé lo que va a pasar en el capítulo 1, en el 6, en el 15 y en el 23. A lo mejor en el 16 no. Eso es verdad. Pero sé cómo acaba la novela, sé por qué partes pasa cada uno de los personajes. Además, esta novela es una novela coral en la que los personajes se encuentran y se desencuentran en otros capítulos. Entonces, o lo tienes muy medido o se van a encontrar, tienen que encontrarse. Pero escribes, cuando tú escribes un documental, porque es tu trabajo, estás escribiendo al mismo tiempo. Por las noches, literalmente. Yo escribo en mi trabajo como documentalista, que no solamente escribo documental, también escribo publicidad, que es muchísimo más sencillo. Entonces ahí no me contanto a veces. Pero cuando escribo documental, que este año, coincidiendo con la escritura de esta novela, he escrito 2 documentales. Si son de temática parecida, se complica. Se complica. Sobre todo porque, no solamente porque te vayas a equivocar, porque realmente no es tanto como te equivoques, sino porque al final al escribir tú sientes cosas. Tú sientes ciertas emociones a la hora de escribir, porque según por donde vayas llevando a los personajes, te parece que esta parte es más emocionante, te parece que esta parte es más pesada porque tiene que serlo, porque ha muerto la madre del protagonista y tenemos que estar ahí. Y entonces el cambiar, a mí me ha pasado, y esto lo hablaba una vez con mi editora, que yo estuve un tiempo haciendo una campaña de publicidad que me contrataron para escribir de Google Activian. Y yo estaba escribiendo en el momento del más dramático que tiene esta novela, con los personajes metidos. ¿Estabas con el coronado? No, yo en el de Dorma no lo he hecho. Pero me he hecho otra cosa que la campaña de yogures, como que es un trabajo que yo realmente echamos ahí un montón de horas, viendo cómo comunicamos para esa marca en redes sociales. Luego voy, estoy metido con un afroamericano en un campo de trabajos forzados primero, no todavía campo de trabajos. Y de repente llaman, no funciona bien lo de... Con alguno que queda, ¿no? Es bífidus, y decía. Madre mía. Bífidus ahora se está. Pero estas cosas básicas tienes que habituarte a trabajar con ellos. Es verdad que a veces sacan un poco de la trama, pero es lo que tiene compaginar diferentes trabajos. Yo duermo muy pocas horas. Falta de ver mi salud. O sea, todo está costado a la salud. Duermo muy pocas horas, 4 o 5 horas al día. O sea, si no. Y luego, eso sí, hay unos domingos estupendos. Y se recuperas. Pero, claro, yo empiezo a escribir todas las noches a partir de esto. No me hace mucho hablar con otros autores ahora, ¿no? Pero yo en mi caso, yo puedo frenar. Y puedo 3 horas. Los hay que tienen un horario, los hay incluso que se despiertan por la noche y se les ocurre una idea y van a escribirla. Los hay que no, los hay que cuando sufren y demás, pero sí que es verdad que hay algunos autores. Yo tengo todo el día, cuando te obsesionas con una novela, porque a mí es una diferencia. Eso te pasará igual que nosotros cuando leemos una novela. Para mí nos es engancha, o sea que es, a ti te engancha la escritura de la historia. Para mí eso se transmite también. Para mí es imposible no obsesionarse a partir de un punto. Cuando estoy empezando, al menos en mi caso, yo no me obsesiono demasiado. Estás empezando, se me da el paso, los personajes empiezan a hablar. Cuando llevas unos cuantos meses escribiendo,
no sé si en mi caso solamente, extiendo la pregunta, pierdes un poco la cabeza. Pierdes un poco la cabeza en el mejor sentido, estás un poco aquí también, estás un poco en estas páginas. Yo salgo de escribir y yo he estado con mi hermano y con mi novia salgo de escribir y como llevo encerrado un montón de horas, me hablan de tal y yo estoy así como, ¿sabes? Estoy todo aquí. Pero esa obsesión es necesaria, yo creo que esa obsesión es necesaria porque esa obsesión es la que hace que cuando te duermes en el duermevela o por la mañana temprano desayunando de repente te viene una cosa, porque como estás obsesionado, te viene una idea que no habías dado con ella. Si no te obsesionas, a lo mejor en tus ratos libres no te tienen imagen. Pero si estás realmente obsesionado con una novela, que yo creo que es un poco necesario, sobre todo en ciertos capítulos que son más complicados de escribir, si estás un poco obsesionado, me parece... yo no creo que sea una realidad. Me parece necesario que de repente estés comiendo y digas, joder, si lo tenía delante de mí, si es que en realidad este personaje me tenía que haber acompañado a este otro, te estás pinchando un filete y dices, uy. Esto es. Entonces, es verdad que pasas de tus trabajos, entonces te tienes que cuadrar los trabajos, pero como estás obsesionado, pues tú estás rodando, yo en mi caso estoy rodando muchas veces para clientes, estoy rodando un documental y me están dando una gaza en la que le tomo las notas del móvil que antes enseño. Esto es buenísimo, acuérdate de musicar, como un loco, ¿sabes? Que te escribe a sí mismo mensajes, pero luego esa noche los utilizo. Me vienen ideas porque estoy un poco todo el rato con eso en la cabeza. Pero eso yo creo que tú lo transmites en tus novelas, tú haces, te obsesionas escribiéndolo, pero luego haces que nosotros nos enganchemos. Bueno, pues en eso consiste, yo te lo agradezco. Ahí está. Gracias, pero cada vez un poco nada. Una última curiosidad. Tanto en Senderos Salvajes como en Fuerte de Florida, ¿cuánto hay de reivindicación de la historia de España que tenemos tan olvidada? La hay, o sea, yo es algo que me parece... Es verdad que yo no escribo estas novelas porque por ese motivo, pero me parece increíble que durante 300 años, si no más en algunos de los territorios de los afueras de Estados Unidos, los españoles, como hispanos, luego también mexicanos, hayan tenido no solamente presencia, sino que hayan dado forma a caminos, sino que hayan creado misiones, que hayan creado la estructura de presidios que luego dio paso a los fuertes estadounidenses que combatieron las guerras indias, por poner un ejemplo. Realmente todo eso existe porque en Nueva España, en el norte de Nueva España, a través del Camino Real de Tierra Adentro, que ascendía junto al Río Grande hasta el norte de Nuevo México, también en Texas, hay una serie de territorios en Estados Unidos que tienen una presencia hispana brutal que ha conformado esos territorios. La mayoría de las grandes ciudades, si no todas las grandes ciudades, todas yo creo, las que están por encima de los 3 millones de habitantes en California, por ejemplo, todas las fundaron españoles, hablando de San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Sacramento, que decir, los nombres no son así por casualidad. Todas son fundadas por españoles. Sobre todo están fundadas por una planificación y con una serie de estrategias muy diferentes, por ejemplo, a cómo se fundan otras ciudades también españolas en esa misma época, porque el lejano norte, que es como lo entendían entonces en Nueva España, no el lejano oeste, el lejano norte era la forma en la que era el lugar inalcanzable, lleno de senderos salvajes, que ahí viene un poco también el título, al que había que acceder de alguna manera para llegar a sus recursos naturales, como cualquier proceso de colonización, ¿no? ¿Qué pasa? Que era un territorio muy hostil y muy amplio. Cuando tú ves un mapa de Norteamérica, es muy evidente que hay un determinado en el que México empieza a ensanchar, pero que aquello sigue ensanchando y que controlarlo ya no es tan sencillo con la población que hay en aquellos momentos en las ciudades como Chihuahua, Durango, al norte de Nueva España. Cuando los españoles se adentran y fundan lugares que luego son importantísimos en la historia, desde el fuerte del Álamo a la ciudad de San Francisco, y toman por eso aquellos territorios, tienen una relación con los indios nativos. La mayoría de pueblos nativos de aquellos territorios, por ejemplo los de Nuevo México, los indios pueblo, por poner un ejemplo, adquieren, con revueltas, hay de todo, ¿no? Pero adquieren al cabo de las décadas el idioma español como propio, adquieren la legión territorial como propia, y eso ha sido de alguna manera extirpado de la historia. Yo no creo que tanto, mucha gente habla de, como habla de esos temas, enseguida está el tema de la leyenda negra, que yo creo que existe,
Pero en este caso concreto, en el caso de los territorios españoles en los actuales Estados Unidos, no creo que sea tanto un tema de leyenda negra, que la leyenda negra muchas veces es tergiversar, mentir a lo largo de la historia, sobre todo por parte de las naciones de los países anglosajones, para menospreciar el papel de España en la historia. Yo no creo que eso existe, yo no estoy en contra de eso, pero creo que aquí directamente lo que ha habido es un olvido absoluto. Lo que ha habido es una no reivindicación. Cuando los estadounidenses estudian su historia, estudian la fundación de las ciudades en el este, en la costa del Atlántico, y luego estudian la conquista del lejano oeste como parte de su historia. Cuando los mexicanos estudian su historia, y esto lo tengo demostrado, estudian, por supuesto, a los pueblos precolombinos, estudian la conquista de los españoles, y luego hay un vacío en los libros de texto mexicanos y empiezan a estudiar a partir de 1821 la independencia de México. Y cuando los españoles estudiamos nuestra historia, centramos un porcentaje altísimo de nuestra historia en lo que ocurre en la península ibérica. Entonces, si te das cuenta, las tres naciones que podrían estudiar lo que ocurre en los territorios de Norteamérica durante prácticamente 3 siglos, no se estudia porque la identidad nacional de los países que son responsables de aquello se ha construido en base a otras historias. Y cuando las construcciones nacionales no se hacen en base a unos hechos, esos hechos generalmente se pierden. Ha ocurrido con todas las naciones que han desaparecido a lo largo de la historia, parece que nunca han tenido pasado. Ahora ya hoy no se estudian. Se estudia la historia de Italia y se estudia la historia de Italia mucho más, pero se estudia la historia de Sicilia o la historia de Prusia, pues es muy difícil encontrar la historia de Prusia porque no hay un ente que sea Prusia como tal defendiendo lo importante que ha sido Prusia en la historia de Europa. En Nueva España es verdad que sí que se estudia de alguna manera más lo que ocurre en la Ciudad de México y en los territorios que actualmente son México, porque México tiene esas raíces para hablar de su identidad nacional. Pero nadie sabe, que nadie sabe, pero ni siquiera la gente que está muy puesta en esto, que la frontera de España en los actuales Estados Unidos llegaba hasta el río Arkansas prácticamente. Que el estado de Colorado, pero es que el estado de Nevada, etcétera, esos eran territorios que formaban parte de la Nueva España y que tuvieron una serie de peripecias súper interesantes, súper novelables a lo largo de la historia, y por eso, o sea, mis ganas es reivindicar el hecho de que los Estados Unidos fueron españoles, no es el origen de que yo escriba esta novela. Pero obviamente hay un proceso de decir, en mi documentación, hay un proceso de darte cuenta de una evidencia que es que nadie ha tratado de esto, que no hay películas sobre esto. Hay algún western que tengo ahí apuntado, muy de los años 50, anterior a Fort Bravo, hay como, ni siquiera en John Ford sí que tiene alguna película, en alguna película o en algunos westerns míticos se menciona, sí, el viejo fuerte español, o la vieja misión española. Eso sí como que es una figura mitológica que de alguna manera sí que existe en las narrativas estadounidenses. Pero no se trata, o sea, no se trata ni de la primera revuelta organizada de Norteamérica, que es la de los indios pueblos contra los españoles, tampoco se estudia. Nadie sabe exactamente qué ha pasado, pero el hecho es que durante 3 siglos los españoles fundaron, construyeron y forjaron los caminos sobre todo de la mitad sur de los Estados Unidos. Lo quiero reivindicar con estas novelas, no especialmente, pero si sirve para ello, yo encantado, porque es algo que no se trabaja en la historiografía, que se trabaja en la ficción y que hay que hablar de ello. Pues ha sido un placer escucharte, Santi, como siempre, y leerte. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Mucho éxito.